En nombre de Dios, de las diosas, en nombre de Dios, de las diosas, de los ancestros y ancestras, saludo en este día a todos los movimientos sociales. Hasta el presidente de la República, Gustavo Coloque el micrófono bien, por favor. Hoy toma posesión de su cargo el nuevo presidente de la República de Colombia. Y estas imágenes que vemos realmente nos tienen que constreñir, nos tienen que compungir el corazón, porque usted y yo que entendemos lo delicado que es que un mandatario se posesione de su cargo de frente a ritos y usos y costumbres que realmente le dan la espalda a Dios. La toma del yagé, los ritos ancestrales. Esto realmente debería compungir mucho más todavía a aquellos que apoyaron ese proyecto político, diciendo además que eran cristianos. Usted que me ve, que estuvo en un encuentro, usted que milita en una iglesia, ¿qué opina de esto? ¿De verdad es en serio que usted todavía quiere darle la espalda a las cosas de Dios y no le parece grave lo que está pasando? No ha comenzado el mandato y sin embargo esto está de frente a cosas que Dios reprueba. Hoy veremos la historia de Nínive. Nínive hizo exactamente lo contrario. Venían de la rapiña y haciendo maldad. Y sin embargo el gobernante se inclina a Dios y decreta ayuno y oración. Es que él dice, quizá Dios revierta el decreto de destrucción que ha decidido poner sobre nosotros. Yo quiero hoy, con este capítulo, que usted realmente entienda que los pecados individuales realmente llegan a tomar tal dimensión que se vuelven nacionales. Y necesitamos hoy saber que Dios nos ha provisto una salida de este lodazal, y es el arrepentimiento. Hay poder en el arrepentimiento. Saludos desde el Parque de las Flores. Bienvenidos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive
por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Si es la primera vez que pasas por aquí, deberías considerar suscribirte. Activa la campanita si estás viéndonos a través de YouTube para que puedas saber el momento exacto en que estamos al aire y así puedas conectarte e interactuar con nosotros a través de cualquier lugar de la tierra. Si nos estás viendo por Facebook, considera compartir este video en tu muro y haz de él un muro misionero. Saludos. Esto es Betel, Luz a las Naciones. Sí, señor, un saludo a nuestra preciosa audiencia en Facebook, en YouTube, en Twitch. Un abrazo. Y hoy quiero ver el poder del arrepentimiento. Hay poder en eso. Tal es el poder que hoy creo que nos sirve de plataforma la historia de los marineros, la de Jonás y la de Nínive. Los tres están en el mismo libro y tienen que ver. Le pregunto yo, ¿cuál de los tres es más grave? ¿El pecado de los marineros? ¿El pecado de Jonás? ¿O el de Nínive? Pongámoslo en perspectiva. Los marineros reciben a un personaje en el barco y el barco, todo comienza a ir mal por tener ese personaje ahí. Casi se hunden. Ustedes dirán, pastor, pero es que Dios le mueve el barco a estos y estos no tienen nada que ver con el pecado de él. ¿Será que Dios está abusando del poder? ¿Qué piensa? No, es que ellos también estaban de necios. Cuando se comienza a mover el barco, ¿qué hicieron los marineros? Oraron a sus dioses. ¿Y eso está bien? Eran idólatras. Y Dios aprovechó y movió el barco a todos. Es que cuando tú tienes tus prácticas ancestrales, prácticas espirituales, de yoga, religiosas, el día malo, el día que te sacuden el barco, ese día te sale lo que está adentro. Y dígame usted, ¿Dios estaba agradado con que estos adoraran a dioses ajenos? Contésteme. ¿Había que moverles el barco o no? Había que moverlo. Jonás, finalmente los marineros no conocen de Dios. Ellos no vienen a Betel, Luz a las Naciones. Ellos nunca han leído la Torá. Jonás sí. Jonás conoce los salmos. Cuando está en el vientre del gran pez, ora con ellos. Usted puede ver la enseñanza del martes, donde yo le enseño salmo a salmo. Él coge los salmos y comienza a orar desde el vientre del pez. Él conoce la palabra. Y luego tenemos a Nínive. Nínive no es Israel, es una nación asiria. Es como la capital de Asiria. Y le pregunto, ¿cuál de los tres es más grave? ¿Quién da más? Jonás es más grave. ¿Por qué? Porque él sabe. O sea que Jonás
no puede ir a predicar hasta que no tenga el corazón del que tiene que predicar. O sea, es mucho más efectivo un adúltero predicándole a los adúlteros que uno que nunca ha estado en adulterio. Conoce el pecado, sabe qué lo llevó allá y tiene el corazón fresco de saber qué lo metió, qué lo sacó. Una persona que no ha estado allí posiblemente tenga una teoría, pueda ayudar, que hay que ayudar, pero Dios necesitaba que este hombre supiera lo que es estar en abierta desobediencia y rebeldía. Porque la ciudad donde iba estaba en abierta desobediencia y rebeldía. Él no se creía tan rebelde. Dijo, pues me voy. Y el día de hoy quiero compartirle el poder del arrepentimiento. Es que hay poder en arrepentirse. Y Jonás es el testigo de ese poder. Y él les va a hacer experimentar cómo cambia todo cuando uno se arrepiente. Porque él se arrepintió en el vientre del gran pez. Va a predicar arrepentimiento sin arrepentirse. Suena raro. Dios tenía que llevarlo a una situación donde él se pudiera arrepentir. Y arrepentido ir a hacer la comisión. Vino palabra de Jehová por segunda vez. La primera vez, ¿cuál fue? La del capítulo 1. Abandonó su propósito. Dios no cambió su propósito. ¿Será que le cambia y dice, Jonás, lo pensé mejor? Realmente me has hecho meditar. Y creo que mejor te pongo de empresario, porque eso de profeta no es contigo. No, por segunda vez a Jonás diciendo. Y la primera vez él oyó la palabra de Dios sin experimentar aquello que tenía que predicar. El pecado de Jonás era más grave que el de Nínive, porque él lo cometió a sabiendas. Nínive no conoce la Torá, no conoce los 5 primeros libros, no conoce nada. Ellos son gentiles, ellos no conocen de ofrendas, de corderos, de sacrificios, de fiestas, de Shabbat. Jonás sí, el pecado de él es más grave. Y aquí hay una advertencia para los que sabemos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si sabe más, se le pide más. El pecado de Jonás era de rebelión, pecó a sabiendas, y él experimenta el poder del arrepentimiento. Quiero mostrarle algo porque yo he oído varias historias de Jonás y muchos piensan, mejor le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Dios envía el gran pez a Jonás para castigarlo o para salvarlo? ¿Estamos de acuerdo? Para salvarlo. Quiero leer el capítulo anterior un momento, porque es interesante que Dios no envía ese pez para castigarlo. Leamos. Y dijo, él está metido en el vientre. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Desde dónde? Obviamente no fue al Seol, está en el mar. Los marineros lo tiraron allá. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo. La palabra profundo, ¿se aplica al pez o se aplica al mar? En medio de los mares, miren lo que dice en amarillo, en medio de los mares y me rodeó la corriente. Es obvio que lo que más le impactó a Jonás fue estar tirado en el mar, no metido en el pez. Es intimidante.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Estamos hablando del mar. Esto muestra que él realmente se intimidó. Quizá experimentó el cansancio de estar braceando allí y de decir: ya no tengo más fuerzas. Recuerde que hasta ahí él no ha orado, él ora en el vientre. Pero realmente lo más horrible fue sus ondas y sus olas. Y dice el verso 4: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Note que esto está haciendo referencia al mar. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. O sea que él realmente lo que más cuenta es: el mar es horrible. Es lo que está diciendo allí. Entonces, ¿el pez aparece para castigar a Jonás o para salvarlo? Para salvarlo, para salvarlo. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. O sea, cuando él dijo: se cerró el cerrojo, ya no hay nada. Cluc, cluc, cluc. Viene el pez y se lo engulle. Recordemos que luego dice que lo vomita, pero él hace la oración dentro del gran pez. Es interesante que realmente la sepultura de Jonás fue de agua. Estaba a punto de decir: ya, hasta aquí fue. Él usó un pez para sacar a Jonás. 3 días para que la pensara. De que él estaba un poquito terco. 3 días. ¿Cuántos les dio a Nínive? 40. ¿Cuánto le dio a los marineros? Mientras Jonás estuviera allí, dígale al que tiene a su lado: tenés un tiempo, úsalo bien. Dígalo. El tiempo no fue el mismo, porque usted se puede quebrar con media hora. Jonás se quebró en 3 días. Nínive, 40. O sea, Dios es un Dios personal y nos trata con tiempos diferentes. Entonces, lo más horrendo que experimenta Jonás no es la pared intestinal, no es el ácido deshaciéndole el vestido. Lo más horrible para él fue el mar, las algas. En resumen, voy a silenciar aquí a mi interlocutor gracias, Señor. Ok. Le pregunto yo: después de experimentar el alga enredada y no poderse sacar, y experimentar el cansancio, y se lo come el pez, ora allí, está 3 días temperando, pensando las cosas. Le pregunto: ¿está listo Jonás para predicar? Sí. Si va el primer día, no. Lo tenían que moler 3 días. Lo tenían que tratar 3 días. ¿Usted lleva más de 40 días o qué? Señor, Él está listo ahora para predicar. Pregunta: ¿qué mensaje tiene Jonás que predicar?
Arrepiéntanse, hermano. Hay poder en el arrepentimiento. Yo me arrepentí y me llevaron otra vez al propósito. Está claro, no hemos leído el mensaje de Jonás, pero creo que ya nosotros concluimos por qué lo llevó Dios por donde lo llevó. Su mensaje era claro: te vas a arrepentir. Ya tiene mensaje claro. O sea, Dios considera el mal camino de las personas, sepan o no. Los marineros no sabían nada de la Torá y de la Biblia y no sé qué, y de las palabras en hebreo y en griego, y no sabían nada de eso. Pero Dios considera el camino de las personas, sepan o no. Número 2, Dios les da tiempo para generar un cambio. A los marineros, ¿cuánto les dio? Mientras Jonás iba allí, ¿a cuánto le dio a Jonás? 3 días. ¿Cuánto le da a Nínive? 40. Dios da tiempo. Número 3, las circunstancias adversas o el juicio son quitados cuando hay arrepentimiento. Los marineros conocieron a Jehová por Jonás y dijeron: hacemos votos y sacrificios. Jonás se arrepiente, el pez lo vomita. Nínive se arrepiente y Dios para el juicio. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder en el arrepentimiento. No sé a quién le hablo esta mañana. Jonás se arrepiente y la situación difícil se le va. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así de sencillo. Se arrepiente y eso es instantáneo. Quiero enseñarte el primer principio de la mañana. ¿Cuál es? Hay poder en el arrepentimiento. Yo quiero provocarlo a que esto sea algo de todos los días, porque todos los días usted la hace. Yo la hago todos los días. Unos más, otros menos. Cada vez menos yo, pero hay que decir: Señor, todavía tengo problemas. Cuando Dios le da tiempo a los marineros, ellos tuvieron que aprender esto. Cuando Dios le dice a los marineros: hasta aquí fue con tu pecado, ellos tenían que aprender eso. Que cuando estamos en nuestra maldad, Él provee la lección necesaria para que regresemos a su propósito. ¿Cuál fue la lección que te dieron a ti para traerte acá? No digo que la misma, digo la necesaria. ¿Qué necesitaron los marineros? Una tormenta, tirar la carga. ¿Qué necesitó Jonás? Que lo tiraran al mar. Él estaba dormido, ¿se acuerda? Él estaba fresco. Cuando cayó al mar, esto realmente lo sacudió. Y a los de Nínive, ¿qué fue lo que necesitaron? La predicación de Jonás. Dios provee lo que es necesario. Algunos hay que botarlos al pez. Otros con una predicación del pastor Javier les es suficiente. ¿De cuál de los tres es usted? ¿Del que le gusta botar la carga por la borda? ¿Que se le mueva el barco? ¿De cuál es usted? Dios provee la necesaria. El pecado de los marineros, ¿cuál era? La idolatría. En el capítulo 1, verso 5, ahí está. Y cuando conocen a Jonás, conocen al verdadero Dios. Ellos hacen votos y los votos son la acción de cambio. Dígale al que tiene a su lado: hay que cambiar, hermano.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con temor, no, con gran temor. ¿Y qué hicieron? Sacrificios y votos. Eso es una acción de cambio. Eso es una acción de cambio. Hay que cambiar. No podemos ver a Dios como alguien que les está haciendo perder la carga. No, Señor. Quitándoles el sustento por culpa de Jonás. No. Ellos tenían que considerar tres cosas. Considerar su maldad, su idolatría. Número dos, Dios les dio tiempo para que se generaran un cambio. Y número tres, las circunstancias se les quitaron cuando se arrepintieron. O sea, en general, Dios considera el mal camino de las personas, sepan o no. Les da tiempo para generar un cambio. Y las circunstancias o el juicio son quitados cuando hay arrepentimiento. Ese es el resumen hasta el capítulo 3 del libro de Jonás. A todos se nos tiene que ver en acción que nos arrepentimos. ¿Cómo fue con Jonás? Los marineros hicieron sacrificios y votos, o sea, el voto es un compromiso. ¿Cómo fue con Jonás? ¿Cómo? El verso 1 comienza diciendo, y Jonás recibió palabra de Dios por segunda vez. Y el verso 2 dice, y fue Jonás donde Dios lo mandó. Tiene que haber una acción de que te arrepentiste. ¿Cuál fue la acción con los de Nínive? Si no, cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno al camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Si te arrepentiste, se te debe notar en todas las áreas de tu vida. Oigo el amén. Si te arrepentiste, se te debe notar en todas las áreas de tu vida. Sigue igual de chismoso. Es el hermano ventilador. Adiós, virgencita. Muy religioso. Las circunstancias se quitan cuando yo me arrepiento. Los marineros cambiaron el clamor a otros dioses por el sacrificio y el voto al verdadero Dios. Jonás cambió su pecado de rebelión por la obediencia al propósito. Los de Nínive, ¿qué tenían que hacer? Dejar la rapiña y la maldad que estaban haciendo. Todos tuvieron tiempos diferentes y modos diferentes. ¿Cuál es la razón de que Dios trate diferente a todos? Dios trata personalmente con cada uno. Sabe cuáles son nuestros límites y las cosas que más daño nos hacen. A mí me pidieron cosas que ahora hago mucho después de que me tocaron el punto focal de mi pecado. ¿A usted no? Dios trata con cada uno personalmente. ¿Qué es lo que más daño le hacía a los marineros? La idolatría. ¿Qué es lo que más daño le hacía a Jonás? No ir al propósito ministerial que Dios le tenía. ¿Qué daño le hacía a los de Nínive? La rapiña y la maldad en la que estaban. ¿Vio? Es diferente. El dedo donde más necesitamos. Santo. Dice el verso 8, y conviértase cada uno de su mal camino
y de la rapiña. Yo les he contado que eran realmente salvajes. Metían a sus prisioneros de la cabeza para abajo en tierra. Les abrían la boca y los exponían al sol hasta que les daba locura primero. Se morían primero locos en medio del sol del desierto. Eran horribles. Con la sangre escribían letreros de terror en las paredes. Es que Dios no les está mandando profeta porque sean santas palomas. Se tenían que arrepentir. La maldad de ellos era horrible. Y mire, ¿cuál fue de las tres la más fácil? Esta. Era la más brava y fue la más fácil. ¿Cuál fue la más difícil? La del que más sabe. Los pecados religiosos son muy duros. ¿Cuántos se acuerdan de los fariseos? Jesucristo los llamaba hipócritas. Les dio más duro a esos que a la prostituta. Los pecados religiosos son más duros de reconocer. Cuando tienen pecados religiosos, digo yo, Señor, un huesito duro. Sí. ¿Cuál fue el resultado del arrepentimiento de los marineros? ¿Cuál fue el resultado? Primero, clamaron a Jehová, oraron. Segundo, obedecieron y el mar se aquietó. Y luego hicieron votos y sacrificios, o sea, se comprometieron. Es que antes clamaban cada uno a su Dios. Arrepentirse debe tener unos resultados. Número uno, entonces, la oración. Y número dos, acciones de arrepentimiento. Otra vez. El resultado del arrepentimiento de los marineros, ¿cuál fue? Primeramente oración, acciones de arrepentimiento. Se le tiene que ver. ¿Cuál fue el resultado del arrepentimiento de Jonás? Oración. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Ahí sí oró, ahí sí. ¿Qué más pasó? ¿Cuál fue el resultado? Oración y acciones de arrepentimiento. Él dijo, pagaré lo que prometí. Hay gente que promete cosas y no las cumple, pero arrepentido, como que hay un impulso extra para hacerlo. Santo Señor. ¿Cuál será el resultado? A ver si me ha entendido. ¿Qué tiene que pasar con Nínive? Hay que orar y acciones de arrepentimiento. Miremoslo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta ¿quién? El presidente, ¿puede ser? El rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ellos creyeron y empezaron a hacer acciones de arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las acciones? Ayúdeme. Físicamente mostraron, no vamos a seguir igual. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Acciones de arrepentimiento. Entraron en el ayuno.
Yo me acuerdo que mi esposa, de las cosas que más la impactaron de mi venida a Cristo, fue mi profundo arrepentimiento. Yo duré un año llorando. Y no es que es una regla que todos tienen que llorar un año para quedar bien arrepentidos. Recuerde que Dios trata con cada uno diferente. Cuando tenía mi colección de música, yo dije, esto no glorifica a Dios. Y se va para la basura a la 1, a las 2 y a las 3. Mi esposa me veía botando todos esos CDs y ella me ayudaba y me decía, pero esto podía haberse vendido tal vez. Una colección tremenda. Dije, no lo quiero. Busqué dentro de mis enseres, encontramos una virgencita que mi madre me regaló. Dios dice que el ídolo no. Esa camiseta que yo no devolví, me la quedé. Llamé y dije, le tengo una camiseta por ahí que usted me prestó, ahí que se la devuelvo. Compañero de la universidad que hacía tiempo no veía, hermano, usted me prestó un libro de economía, por favor, se lo mando a la dirección que me diga. Donde trabajaba, me donaban libros de la materia que yo dictaba. Entonces me llené de libros, eso era del colegio, pero yo me los quedé. Y llegué con una caja a ese colegio. A cada colegio donde yo estaba, llegaba con una caja y todo el mundo me veía llegar allí raro. ¿Y qué le pasó? No, es que esto es de ustedes. Yo lo tenía. Y me quiero disculpar con ustedes. Y quiero orar por ustedes. Yo hice eso. El único que no pude devolver fue un lugar donde ya no estaba el colegio, sino que había una institución de drogadictos allí. Pero yo dije, yo no me lo llevo para la casa. Algo les ha de servir, así de que espero que lo tengan ustedes. No quiero nada que no sea mío en mi casa. Tiene que notarse que se arrepintió usted. Se le tiene que ver. Deben haber acciones de arrepentimiento. Si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Ahí está la oración. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, hubo oración. ¿Y qué más? Y acciones de arrepentimiento. Note que el libro de Jonás tiene un mismo diseño. El mismo diseño. ¿Qué creen que hace Dios con alguien que no solo oró, sino que hizo? ¿Qué creen que hará Dios con ese? Ayúdenme a predicar. Y vio Dios lo que... No dice, y oyó Dios lo que oraron. No dice así. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepiente también. ¿Se arrepiente Dios porque lo que Dios iba a hacer estaba mal? No, lo que hace Dios está bien. ¿De qué se arrepiente Dios? ¿Cómo podríamos interpretar Dios se arrepintió? Cambió el plan que tenía. Ese es el arrepentimiento. Iba para allá con el plan y lo cambia. Dios nunca hace el mal. Él no puede ser tentado por el mal. O sea, Él vio lo que hicieron, no lo que oraron. Y hasta Dios tuvo acciones de arrepentimiento. No les dio como tenían que recibir. Puedes orar todo lo que quieras. Lo que cuenta para tu restauración es lo que terminas haciendo.
Sí, yo conozco gente que ha orado en la iglesia y luego los veo en el mundo. Ore lo que quiera, pero lo que Dios termina mirando es lo que usted hace. ¿A cuánto les está iluminando la vida? Si Jonás ora, pero no hace, ¿qué pasa con él? ¿Lo digiere el pez? Si los marineros oran y no hacen, ¿se les hunde el barco? Si los ninivitas oran y no hacen, destruidos en 40 días. Dios quiere oración. Una palabra un poco atrás, oración, o sea, orar y hacer. Oración. A Jonás le quedó claro. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A Jonás le quedó claro el mensaje, ¿sí o no? Y se levantó Jonás y fue. ¿Le quedó claro? Ok. Le pregunto, ¿a usted le ha quedado claro? Porque Jonás, cuando le quedó claro, tuvo acciones de arrepentimiento. Santo Señor. Jonás no tenía compañero de oración. Le tocó solito. ¿Le quedó claro? A Jonás le quedó claro que era preferible 1000 veces hacer la voluntad de Dios que escaparse de ella. ¿Le quedó claro? ¿A usted le queda claro? Es lo que me pregunto yo esta mañana. Yo me pirateé esta frase de mis discípulas. Usted no se manda. Una de mis discípulas dijo eso y me inspiró. Dije, esta la necesito. Usted no se manda. Santo. ¿A usted le gustaría que se fueran las circunstancias adversas por las que atraviesa? Yo levanto la mano. La más fácil fue la de la predicación del rey, porque el rey, el presidente de esa nación, se despoja y dice: esto está mal. Yo le pregunto a los cristianos que votaron por ese proyecto político, viendo la posesión espiritual de su presidente, y usted que dice que es cristiano, que se congrega, que tiene pastor, yo le pregunto hoy, ¿va a cambiar el canal porque esto lo ofende y lo molesta? Yo creo que Jonás no cambió su predicación, y yo no voy a cambiar la mía. Esto está mal y hay que arrepentirse. No queremos un futuro nefasto. Yo no quiero eso. No quiero eso para mi nación. Y es necesario que hoy tengamos presente, hoy se posesiona un hombre que trae una cosmovisión muy diferente a Cristo Jesús. Quiero que hoy usted le quede claro que a usted y a mí se nos tiene que ver. Nuestro cambio puede influenciar nuestras circunstancias adversas, pero se nos tiene que ver. No oigo el amén. Se nos tiene que ver. Dios deja en nuestras manos la manera de cambiar los juicios que tenía contra nosotros. ¿Qué es lo que deja la mano nuestra? ¿Qué es lo que nos deja la mano? El arrepentimiento. Si Dios le parece, no. Si usted se arrepiente, hay un cambio. Hay un cambio. Si usted se arrepiente, hay un cambio.
Y quiero cerrar con esta idea. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Es diferente. Yo quiero que usted lo distinga, porque a veces usted piensa que se arrepintió y no es así. Tiene remordimiento, tiene complejo de culpa, llora. Por ejemplo, una persona mata a su esposa porque sospecha que le traiciona, y dolido porque la mató, coge un arma y se vuela la tapa de los sesos. Le pregunto, ¿remordimiento o arrepentimiento? Remordimiento. Le voy a explicar lo que no es arrepentimiento. No es temblar ante la predicación de la palabra de Dios. Eso no es arrepentirse. Y le voy a decir por qué no es lo mismo. ¿Cuántos se acuerdan de Herodes? ¿Se acuerda de Herodes? A él le gustaban las muchachonas que le bailaran, y a él le gustaba la tipa del tubo y la de la minifalda. El tipo era mirón. Porque el mismo Herodes había enviado y predicado a Juan y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías es la resbalosa de la historia. Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Ese no tenía pelos en la lengua. ¿Y qué pasaba con Herodes? Pero Herodías le acechaba al predicador y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes, ¿qué pasaba con Herodes? Temía a Juan, o sea, la predicación lo estaba haciendo temblar. Sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Le pregunto, ¿la predicación hizo obras de arrepentimiento en Herodes? No, terminó quitándole la cabeza a Juan el Bautista por complacer a estas personas. Temblar frente a la palabra de Dios no es arrepentimiento. Muchos se compungen en mi servicio por lo que yo digo y se van tocados, pero no pasa nada. No se arrepienten. Santo Señor. El arrepentimiento no es estar casi convencido. Pastor predicó tan bonito. Casi. Y usted dirá, ¿y de dónde saca eso? Mire, Pablo le predicó al rey Agripa y le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Te faltó una mincha, diría mi esposa. No sé qué es eso, pero ella dice cuando algo es muy chico, una mincha. Me faltó una gota, y esa gota lo tiene en el infierno a él. Ese pedacito que él dice que le faltó, lo tiene en el infierno. Casi se arrepiente. Y esa chiquita cosa lo tiene en una sauna espantosa. El arrepentimiento no es remordimiento por haber hecho malas obras. Nos sentimos mal. ¿Usted no? Uno se siente mal. Le gritó a la mamá, se siente mal. Empujó a la esposa, se siente mal. Hay un personaje que usted se acuerda del que se sintió mal: Judas. Él se sintió horrible. Y este pasaje dice que fue a devolver la plata. ¡Oh! Me siento espantoso. Es horrible. Y fue a devolver el precio que le pagaron por Jesús. Hechos 1:8 dice
que con eso que compró, que con eso que le dieron, compró un lugar y ahí se reventó, parece que se colgó y no quedó bien colgado y se reventó al caer. Ahí le dejó la cita, él fue allá y arrojó las monedas y dijo: yo ya no quiero esto, suéltenlo. Se sintió mal. ¿Por qué se sintió mal? Y eso no es arrepentimiento, porque no fue un arrepentimiento según Dios. Ok. Hay un arrepentimiento mundano y hay uno según Dios. El de Judas no fue según Dios. Si hubiera sido según Dios, no se suicida. ¿Cuántos saben que si se hubiera arrepentido, habría creído que la sangre de Jesús perdonaba su pecado? Él reconoció que estaba mal. Él se horrorizó, dije, hice lo malo. Se sintió mal, como el borracho cuando tiene guayao, dice: esta es la última. Antes de ti, o sea, la resaca tan espantosa, y dice: nunca más me vuelvo a emborrachar. El adúltero ve que su hogar se le vuelve pedazos y se siente horrible. Y muchas veces, para no sentir así, vuelven con la mujer. Sentirse mal, el ladrón y el asesino se sienten mal al principio. Yo he ministrado sicarios y me han dicho: la primera vez que maté, vomité, temblé por días. Se sintió mal y lo volviste a hacer. Sí, es mi trabajo, dice ahora. Santo Señor. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber abandono del pecado y restitución. Otra vez, tiene que haber abandono del pecado y restitución. Se tiene que restituir. Si robó un banco y hoy me está oyendo y no regresa el dinero, remordimiento tienes, no arrepentimiento. No te has arrepentido. Si estás con un hombre que es casado y hoy no le dices: no quiero saber nada de ti, y toma la acción de quitar su WhatsApp, bloquear el número, no hay acción, tienes remordimiento. Tiene que romper. Si no rompes, no te has arrepentido. El arrepentimiento no es sentirse desesperado. ¿Cómo así? Muchos son convencidos y creen que se arrepienten porque se sienten desesperados. O sea, una persona pierde su trabajo ayer y sabe que le van a quitar la casa y dice: Padre, yo pequé, de lo que sea que haya pecado, Padre, perdóname. Por desesperación. En la Biblia hubo un falso arrepentimiento, un supuesto arrepentimiento, y fue del faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Cumplió? No cumplió. Un supuesto arrepentimiento. Se vio azarado por la situación. Se vio acosado por la situación. El arrepentimiento no es decir: mañana me arrepiento. No. ¿Cuándo hay que arrepentirse? Pastor, yo lo voy a pensar, es que tengo un negocito y hasta que me llegue el billete. Yo sé que es un negocio medio raro, pastor, pero cuando llegue yo me arrepiento. Primero, plata en mano. Y yo le traigo hasta mi diezmo de esa plata. Santo, santo. Pastor, es que quiero andar con mi novia. Yo sé que pasamos ratos
ahí detrás en el parque, en el oscuro, muy sabrosón. Pero déjeme un momentico, mañana tal vez. Yo la dejo y cuando arregle eso regreso. ¿Volverá? El arrepentimiento es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios determina un día. Si oye hoy su voz, no se endurezca. El día del arrepentimiento es hoy. No oigo el amén. El arrepentimiento es un cambio en su mente. No puede seguir pensando de la misma manera. Es en hebreo o en griego shuv o metanoia. Un cambio, tiene que haber cambio. Tiene que cambiar en 3 cosas. 3 cosas se le tienen que ver para que usted esté arrepentido. 3 cosas. Tiene que cambiar hacia Dios, hacia el pecado y hacia usted mismo. Santo Señor. Hacia Dios significa que la persona está convencida, Dios existe, hermano, y yo no puedo seguir más. Dios no me va a permitir que me salga con la mía. Dios existe. No puedo seguirlo engañando. Él no se deja engañar. Debo cambiar hacia el pecado. Usted descubre que lo que está haciendo es grave. ¿Y porque es grave? Dios es santo y Dios lo va a enjuiciar si no hace un cambio. Usted, cuando cambia hacia el pecado, llama al robo robo. Al adulterio dice, esto está mal. Y hacia ti mismo, usted se va a dar cuenta que no puede vivir como hasta ahora está viviendo. Debe dejar a su amante. ¿Cuántos se acuerdan del verdadero arrepentimiento de David? Él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El que ha pecado sabe que el gozo se le va y es una indicación de que estás afuera. No hay gozo. Dios pone un verdadero gozo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo es que puedo enseñar a los transgresores? Cuando me he arrepentido. Así lo hace nuestro amigo Jonás. Cuando él se arrepintió, ahora sí va y predica. Hay un verdadero arrepentimiento y hay uno falso. Lea conmigo este.
Léalo, leámoslo juntos porque yo también arrullo a las personas. 1, 2 y 3. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, ¿cómo? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra tristeza allí es causar preocupación, sentir un dolor profundo, suspirar por dolor. Él pide que vuélvame el gozo. Cuando los de Nínive se arrepintieron como era, ¿qué pasó? Dios se arrepintió de hacer lo que iba a hacer. Necesitamos eso esta mañana. Necesitamos tener una perspectiva de cambio del pecado hacia Dios, hacia el pecado y hacia nosotros mismos. Dios, en cambio, nos devuelve una manera diferente de tratar con nosotros. ¿Le gustaría un trato diferente de Dios? Necesitamos arrepentirnos. Póngase de pie y lo hacemos. Padre Celestial, hoy pedimos perdón. Y yo quiero que ese pecado que hace que el mar se le levante, ese es el que hay que hablar. Ese pecado que hace que te tiren al mar, ese pecado es el que hay que hablar esta mañana. Quiero que hable de aquel pecado que hizo que este predicador, como Jonás, le cantara las verdes y las maduras. Cierre sus ojos y tome esto como su oportunidad de que lo que está viviendo cambie, o se acostumbró ya a la dolencia, o se acostumbró a que su hija, su hijo no le obedezca, o se acostumbró a tener un hijo drogadicto y ya para usted eso no lo levanta. Padre, esa situación de la que tú me has hablado recurrentemente, vez tras vez me has hablado de eso, y yo como Jonás he dado la espalda sabiendo. Me arrepiento esta mañana porque es el más grave de todos. Me arrepiento. Dios le está recordando mientras yo predicaba esa rapiña y esa maldad como los de Nínive que usted tiene. Usted, cristiano petrista que me ve, se tiene que arrepentir de ese proyecto por el que usted votó, por el que usted eligió. No me venga a decir que está feliz de que este sí lo representa a usted. Yo hoy lo quiero incomodar. No puedo pensar que un cristiano esté admitiendo como autoridad a alguien que recurre a un proyecto de idolatría lejos de Dios. A usted, cristiano petrista que me ve, arrepiéntase de su maldad y de la rapiña que trae este proyecto político. Vamos, todos orando. Hoy tenemos nuevo presidente y la oración de la iglesia es clave a los cambios. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos a orar contra todo decreto del chamán,
contra todo decreto del político que se sometió a esa autoridad, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, hoy clamamos misericordia, Señor. Si usted votó por ese proyecto, va a decir allí: Señor, yo me arrepiento. Si como los marineros no sabía, hoy sabe, y se te va a mover el barco igual que a los marineros que no sabían. Si eres como los de Nínive que no sabían, el juicio viene, precioso. Y no queremos las consecuencias de ese juicio. Usted nos está perjudicando a todos, porque la carga de los marineros se perdió por causa de Jonás. Él sabía y tenía que ser luz en ese lugar, y no lo fue. Usted es responsable, se mueve el barco por causa suya, arrepiéntase. Padre Celestial, hoy clamamos piedad por esta nación. Misericordia, Señor, por esta nación. El barco se mueve, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, atamos esos principados, esas potestades que se mueven en la posesión presidencial. Queremos vivir quieta y reposadamente según Dios. Atamos esos principados, atamos esos demonios, conjuros del brujo, del agorero, del hechicero. Atamos esos principados y potestades. En el nombre de Jesús, atamos eso. Atamos eso en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Creemos que se nos dio poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre y hay poder en el arrepentimiento. Usted que votó por ese proyecto, si usted se arrepiente esta mañana, no solo de eso, sino de su pecado personal, Dios va a quitar la circunstancia adversa en el nombre de Jesús. No sabemos cómo lo va a hacer, pero Dios se va a mover a nuestro favor, pero tiene que arrepentirse de corazón, no remordimiento. Vamos, dígale ahí: Señor, tengo tristeza, pero que esta tristeza no sea una tristeza falsa, sino una tristeza según Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, tócame, dame ese verdadero arrepentimiento. Oramos por las familias y las personas que van a perder en este proceso por una mala decisión. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, nos tiene que ir bien a todos. Toca a este hombre y a sus ministros. Tócalo, él también necesita de ti. Oramos por él, porque como los marineros no sabe lo que a ti te desagrada. Perdónalo, Señor. Dale el verdadero arrepentimiento. Dale arrepentimiento según tú, Señor. No según el mundo, no según tu palabra. Hoy oramos por este hombre y su gabinete. Hoy oramos por el nuevo Congreso, Señor. Hoy oramos por esta gente que hace las leyes y dirige el país. Atamos esos demonios que se mueven en la santería, en la brujería, en el chamanismo. Cancelamos los decretos enviados para el gobierno. Cancelamos, atamos, estorbamos en los aires, soltamos ángeles alrededor de nuestra nación. Padre, envía ángeles, Señor, que como en los días de Daniel haya batalla en los cielos por esta nación. Danos tu paz, no la paz del mundo, no, danos la tuya, porque tú das la paz, no como el mundo la da. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy rodeamos con la sangre de Cristo a las fuerzas militares, que en su eslogan dicen Dios y patria. En el nombre de Jesús, hoy Padre, toca, cubre con tu preciosa sangre a estos hombres que han defendido la nación. En el nombre de Jesús. Sabemos que el que no lo hizo con honor está en su proceso enredado. Pero hoy te pido, Señor, por el SMAT, por todas las fuerzas militares, la Marina, en el nombre de Jesús. Vamos orando por esos generales que usted sabe, que les conoce el nombre. Ahora mismo, atamos eso en el nombre de Jesús. Aunque lo veamos con eso, queda sin poder, eso queda sin autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Señor, por lo que estás haciendo. Señor, por lo que vas a hacer, yo te voy a dar la gloria a ti. Yo te voy a dar la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atamos esos demonios que se han metido a nuestras vidas por desobediencia. Vamos, orando por usted ahora. Orando por usted. Todo demonio de opresión financiera, como la que vivieron los marineros por su desobediencia, me arrepiento. Ahora salen fuera de mí en el nombre de Jesús. Vamos, que no lo oigo. Vamos, echando fuera eso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Y en este mundo tan convulsionado, nuestra eternidad solo está a la distancia de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que ha hecho Dios con tu vida.